En este caso, entonces, en la parte de factorización vamos a seguir viendo factorización por fórmulas notables. Vamos a trabajar las fórmulas notables que habíamos visto ya cuando vimos multiplicación de polinomios. Pero vamos a agregar también un par que no las habíamos puesto. Eh, y vamos a recordar pues las fórmulas que habíamos visto. Entonces, factorización por fórmulas notables. Nada más que ahora pues vamos a usar las fórmulas al revés. Yo lo que quiero es factorizar. Entonces, lo que me dicen las fórmulas notables es que si yo tengo, por ejemplo, a más b multiplicado por a menos b, bueno, más bien lo voy a escribir al revés, ¿verdad? Que era más bien para factorización. Este va a ser el resultado. Vean que esto está factorizado. Y habíamos dicho que esa es la tercera fórmula notable que me da a cuadrado menos b cuadrado. Entonces ahora yo lo que quiero es factorizar. Vean que lo que está del lado derecho está factorizado. Tengo una multiplicación de dos factores. Del lado izquierdo lo que tengo es una resta de términos. Entonces, al lado derecho sí está factorizado. Al lado izquierdo no está factorizado. Entonces, lo que yo estaría diciendo es que si a mí me dan una expresión y yo veo que esa expresión es una diferencia de cuadrados, yo puedo escribirla como los dos términos sumando, los dos términos restando. Si yo encuentro en una expresión a cuadrado más 2ab más b cuadrado, yo lo puedo expresar como a más b al cuadrado. Si está con un menos aquí, menos 2ab, entonces lo podría expresar como a menos b al cuadrado. A la derecha está factorizado. Vimos también unas fórmulas grandísimas de cubos. Esas cuestan mucho. Es muy raro que yo me fija o observe una expresión y que me dé cuenta que se puede escribir como a al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b cubo. Esas casi no se utilizan porque si los ven son bien complejas, son muy grandes. Mario, ¿tenías alguna pregunta? Pero si se ve con el triángulo de Pascal, Sí, o sea, el triángulo de Pascal me va dando estos valores, lo cual sí es cierto. Pero, digamos, ahora me voy a inventar una. Vamos a ver cómo queda, si lo logro. Para que se vea esta expresión. Van a ver, o sea, dependiendo de lo que yo ponga, como que no es muy visible, ¿no? Está muy claro con As y Bs y los numeritos y todo, pero ya cuando en vez de la A tienes una expresión, ya cuesta un poco verlo. Entonces, efectivamente, los números me los da el triángulo de Pascal y puedo ir viendo eh, ese patrón. Sin embargo, en realidad, eh, vamos a tener que va a ser muy difícil cuando en vez de A y B tenga expresiones. Si tengo un menos aquí, ¿verdad? Y un menos por acá. Esto era A menos B al cubo. Pero aquí sí vamos a agregar unas nuevas. Porque si tengo una diferencia, este sin paréntesis, si tengo una diferencia de cubos, hay una fórmula para factorizar esto. Eso es A menos B por A cuadrado más AB más B cuadrado. ¿Okay? Igual uno lo puede verificar, lo puede desarrollar el producto del lado derecho y ver que efectivamente ve lo del lado izquierdo. Esa fórmula, bueno, no la habíamos dado antes, eventualmente uno se la puede saber, también se la puede aprender, pero igual que les decía, con estas dos fórmulas para factorizar, que casi no se usan, pasa muy poco que uno se encuentre esta expresión así como está y que uno diga, bueno, eso es A cubo menos B cubo, o sea, para desarrollar la expresión casi nunca sale.
pero para factorizar sí. Entonces, eventualmente uno se la puede aprender como una fórmula notable. Sí, se la pueden aprender, no hay problema. Digamos, la situación es que casi nunca la van a utilizar para desarrollar. Para factorizar, sí. Entonces, ustedes pueden comprobarlo, ¿verdad? Si ustedes hacen el producto de estos dos polinomios, se van a dar cuenta que sí da bien, ¿verdad? A por A cuadrado es A cubo, A por AB es A cuadrado B, A por B cuadrado es AB cuadrado, menos B por A cuadrado es menos A cuadrado B, menos B por AB es menos AB cuadrado, y menos B por B cuadrado es menos B cubo. Y vean que este se cancela con este se cancela con este, y me quedaron solamente la cubo menos B cubo. O sea, efectivamente esta fórmula es cierta, ¿verdad? Es válida. Y la otra es cuando tengo un más, al cubo más B cubo. Entonces aquí vamos a tener una más B, y aquí va a ser A cuadrado menos AB más B cuadrado. Esas son las fórmulas que vamos a estar utilizando para factorizar con fórmulas notables. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Estas fórmulas se las tienen que agregar a ese resumen semanal de fórmulas que están haciendo. Es una ficha o un resumen, ¿ok? Y vamos a ver entonces Pero son solo ejemplos. estas, disculpe. Por el momento, sí. Ok. Les decía, si quieren, agregan los teoremas de la vez pasada, el teorema del factor y el teorema del residuo dentro de las fórmulas. Yo creo que vale la pena agregar esos dos teoremas. Teorema del factor, teorema del residuo. Ok, primer ejemplo. De pronto a mí no me va a parecer siempre algo así como, voy a inventar algo, x cuadrado menos 4, que se factoriza muy fácil, ¿verdad? Yo veo que esto es una diferencia de cuadrados. Esto es x cuadrado menos 2 al cuadrado. Y esto, ahí se ve claro, ¿verdad? La diferencia de cuadrados. Y entonces lo que me dice la fórmula, que la tengo por allá arriba, vamos a recordarla. La diferencia de cuadrados es coja el A y el B. En este caso el A es X, el A es X, el B es 2 en la fórmula. Y dice póngalos en un paréntesis sumando y en otro paréntesis restando. O sea, nada más seguir esa fórmula. Entonces aquí el A es X, el B es 2. En un paréntesis los pongo sumando, en otro paréntesis los pongo restando y ya. Factoricé, ¿verdad? Ya logré factorizar esa expresión. Muy bien. No siempre van a aparecer así, ¿verdad? Tan bonitos. Voy a hacer otro ejemplo donde pongo un poquito más complicado en realidad. Digamos que aquí tengo un x más un y al cuadrado menos un x menos y al cuadrado. Ahora todavía ahí está muy visible. Ya, lo escribí donde tengo el menos ahí en medio y tengo algo al cuadrado en el primer operando y algo al cuadrado en el segundo operando, ¿verdad? O sea, aquí en este caso, esto es a de la fórmula, es a cuadrado, menos, y este es b cuadrado. ¿Okay? Está a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Ponga en un paréntesis ambos sumando y en otro paréntesis pone ambos restando. Ojo con ese restando porque al a le tengo que restar el b, pero si el b tiene sumas y restas, este menos tengo que tenerle cuidado porque se va a distribuir. ¿Okay? Esto es, voy a ponerlo en rojo, esto es a más b, a más b, a menos b. Y ese menos va a afectar todo el b. En el ejemplo anterior no le puse paréntesis porque simplemente afectó un 2. Entonces no le cambió nada, no había ningún problema con ese negativo. Ok, ¿qué me queda? 2x, voy a quitar ese paréntesis. Que en este primer paréntesis me queda un 2x.
Y en el segundo paréntesis voy a distribuir primero ese menos. Me queda x más y menos x más y. Los x se cancelan y me queda 2x por 2y. O sea, al final quedó 4xy. Muy interesante, ¿verdad? Quedó. Profe, una pregunta. Claro. ¿Por qué el último x menos y va entre paréntesis? Sí, la fórmula, les comentaba, la fórmula es que a cuadrado menos b cuadrado es a más b, los dos sumando, no hay problema. Pero el segundo paréntesis es a menos b, y hay que tenerle cuidado a veces porque este menos está afectando al b. Y al b hay que analizar si me va a afectar el menos de forma tal que lo tengan que distribuir o no. Si el b tiene sumas o restas, entonces este menos tiene que afectar a todo el b. Antes, en el ejemplo anterior, un menos que le ponga antes de un número, no pasa nada, ¿verdad? Porque el menos simplemente hiciera un 2 queda menos 2. Si el número hubiera sido negativo, queda menos menos 2 y se convierte en un más y listo. Pero si el b tiene sumas o restas, de este menos debe afectar todo al b. Y si hay sumas y restas, sabemos que ese menos tenemos que distribuirlo. Por lo tanto, en este caso, en este ejemplo, ese menos, hay que tenerle cuidado porque va a distribuirse en el b. Tengo que poner el b en paréntesis. De hecho, una opción es que pongan el b siempre en paréntesis. ¿Ok? Aquí igual arriba, que ustedes digan, ok, uno es a más b, el otro es a menos el b. Ok, ¿qué le hace el menos al 2? Y solamente le hace menos 2. ¿Pero qué le hace un menos a una resta? Ah, se distribuye. Entonces, ¿pueden poner el b siempre entre paréntesis? Sí, los paréntesis nunca sobran, ¿verdad? Solo faltan. Entonces, si agrego este paréntesis ahí en ese 2, no sobra. ¿Ok? Y yo digo, ok, el menos con el 2 simplemente queda menos 2. Pero aquí abajo, el menos con una expresión que tiene sumas y restas, sí, el menos lo tengo que distribuir. ¿Ok? Entonces ahí sí lo afecta. No sé si quedó bien. Y eventualmente, entonces, la fórmula, si quieren, le ponen aquí siempre paréntesis. Y eso siempre les va a funcionar. Más bien el problema es cuando no ponen el paréntesis y habían sumas y restas. Ahí sí da un problema. Ok,